Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre inteligencia artificial porque nos congrega hablar de este libro que está ahí, La singularidad de Carlos Fenollosa o Fenollosa para los chilenos, que es nuestro invitado de hoy, que justamente este libro, La singularidad, habla sobre inteligencia artificial, uno de los libros más completos sobre este tema que está marcando ya desde algunos años esta posibilidad de ir avanzando en inteligencia artificial. ¿Qué nos dice el libro? Es parte de lo que vamos a conversar hoy día con Carlos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Estoy fantásticamente bien. Bueno, al inicio siempre le preguntamos a los autores, a las personas que publican el libro, el leitmotiv o la motivación para escribir este libro. ¿En qué momento te encuentras? ¿Por qué decides escribir sobre inteligencia artificial y cómo comenzar también a investigar y adentrarse en este tema tan potente actualmente? Sí, pues a mí la inteligencia artificial es un tema que me ha gustado desde siempre. Yo siempre explico que yo soy ingeniero informático, estudié ingeniería informática porque quería desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Me encantaban las películas de ciencia ficción, los libros, en fin, quería dedicarme a ello. Y yo pues estudié la carrera, acabé la carrera hace pues casi 20 años, hace 17 años. Y para aquel entonces después hice una maestría de inteligencia artificial, pero bueno, era un campo más de la informática, como puede ser, pues no sé, las redes de computadores, los sistemas operativos. No, nadie sabía que iba a tener la explosión de interés que está teniendo actualmente. Entonces yo me dediqué a ello como cualquier otra cosa. He fundado varias empresas en el campo, por ejemplo, en 2015 eh, creé un chatbot que analizaba texto, imágenes, en fin. En 2015 parece que queda muy cercano, pero queda muy lejano. Tuvimos que cerrar porque la gente no entendía lo que era un chatbot, los clientes no lo querían usar en fin, bueno, hoy día todos estamos usando ChatGPT, ¿verdad? Después fundé otra empresa que se dedica a optimizar los precios de los e-commerce con inteligencia artificial. También estoy dando clases en la universidad, entonces realmente es mi pasión, es lo que más me gusta. Y cuando me contactaron de la editorial ARPA para escribir un libro, pues me vino como anillo al dedo. Me gusta mucho escribir, también he colaborado siempre en revistas. Fui director de la revista de la universidad, redactor, he estado bueno, colaborando en varias revistas locales, escribo un blog, he tenido un podcast, en fin, me encanta la comunicación y para mí es como que se alinearon los astros. Y pensé que era necesario escribir un libro que hiciera esta combinación de puramente divulgación técnica, también con una parte más de ensayo de filosofía, del qué va a pasar, del cómo nos va a impactar, para que la gente no solamente entienda la tecnología, sino también pueda, en cierta manera, ordenar sus ideas y saber cómo afrontarse a este reto y a esta oportunidad. Bueno, y un tema importante del libro, con el que parte el libro, por así decirlo, la singularidad, es justamente un recorrido por la historia, porque uno podría pensar, bueno, década del, no sé, el 50, 40, Alan Turing, el famoso matemático inglés, o siglo XX incluso con la tecnología, pero esta es una carrera, tú lo dices en el libro, 2000 años, de un proceso de 2000 años, es decir, estamos quizás iniciando un nuevo proceso que viene por siglos gestándose. Sí, porque el ser humano siempre está obsesionado con crear vida artificial, diría, ¿no? Nos encanta jugar a ser Dios. Lo cual tiene un cierto punto irónico porque los seres humanos pues creamos vida constantemente. Tenemos hijos, somos hijos de alguien, pero queremos algo más, ¿no? Queremos crear algo como manufacturado. Y vemos en libros históricos desde la época de la antigua Grecia que en la literatura se habla de golems, de cabezas de bronce, de seres mitológicos, de autómatas, bueno, no los llamaban así, pero lo que nosotros entendemos como autómatas. Y durante toda la historia se fueron creando esos artefactos que tenían casi más de misticismo que de ingeniería. Ah, hacia el siglo XIV, XV, empezó a cambiar el campo no de la inteligencia artificial, sino de los automatismos de la mecánica, y empezaron a crearse estos autómatas con engranajes, con válvulas, después de la revolución del vapor, la revolución industrial, y nos encontramos en que a principios del siglo XX disponemos por fin de unos
computadores programables y somos capaces bueno, de darles una cierta vida. Y vida lo uso entre comillas, que quede claro que el ordenador no está vivo, es una máquina, pero por fin podemos pues, programarlos, darles una cierta apariencia humana, tanto pues, en la voz, en el texto. Y, y el académico español Leonardo Torres y Quevedo, a principios del siglo XX, él ya diseñó algo parecido a ChatGPT. Si pensamos en las cajas de música, que son pues, un cilindro con notas que van pasando por una aguja, él decía que debería ser posible crear algo parecido, pero en vez de con notas, con todas las palabras del idioma español, y que de alguna cierta manera se pudiera programar la aguja para que pudiera pasar por las palabras que nos interesan y construir frases de esta manera. Evidentemente la tecnología no lo permitía, pero ya lo teníamos a tocar, a tocar. Y después, evidentemente, vino Alan Turing, vinieron los computadores electrónicos, la informática moderna, y pues todos estos elementos han acabado reuniéndose esencialmente en la década del 2010, en una tecnología que llamamos Deep Learning, que es una evolución de las redes neuronales que se inventaron en 1943, de hecho, hace ya 80 años. Con gran potencia de cálculo, tecnología muy moderna, grandes conjuntos de datos, y todo esto confluye y de repente la empresa Google inventa una arquitectura que llaman el transformer, y, y en cuestión de 5 años pasamos de unas inteligencias artificiales de risa, de que eran absolutamente inútiles, eran juguetes para que los académicos jugaran y poca cosa más, a que, pues no sé, el producto quizá más usado del mundo. Todo el mundo tiene la app de ChatGPT, le pregunta cosas, los estudiantes la usan para sus trabajos, los profesores la usamos para que nos ayude a pensar los exámenes y a preparar las presentaciones. La gente le pregunta cuestiones de impuestos, le pregunta por historia, por cuestiones de deporte, por enfermedades. Hay gente que lo usa incluso como psicólogo o para simplemente para explicarle sus penas y que le haga algo de compañía. Y esto ha sido algo extremadamente reciente, pero que si echamos la vista atrás, somos capaces también de unir los puntos y ver este camino que se ha recorrido. Hay algo interesante que, claro, tú dices ChatGPT porque esta herramienta, ¿no es cierto?, que sorprende al mundo por el impacto que ha tenido además, pero tú lo nombras, tú mismo o tu empresa desarrolló un chatbot y hay otras empresas que también hacen lo mismo, es decir, un ChatGPT interno. Pero quiero quedarme en esta tecnología que no sé en qué etapa está, porque uno podría decir, bueno, es sorprendente lo que hace ChatGPT, pero podríamos asimilarlo con lo que hacía, no sé, el Macintosh de Apple, el primer Macintosh, que era una revolución y la gente creía que eso iba a ser siempre así, pero estaba recién naciendo. No sé si ChatGPT puede explotar o ir transformándose de manera más sofisticada en algo muy superior. ¿Cuánto podría demorar eso? ¿O ya es sorprendente y se va a quedar ahí? No, no sé en qué etapa estamos con la inteligencia artificial. Ojalá lo supiera, pero creo que estamos en la fase inicial de una nueva era. Claramente es una nueva era porque la inteligencia artificial ha pasado de ser un campo de estudio más de la informática con aplicaciones muy prácticas, es decir, los GPS que usamos en el móvil, el Google Maps, que nos indica por dónde ir más rápido nuestra ruta, esto usa inteligencia artificial. Las aplicaciones que cuando hacemos una foto se encargan de que el foco esté en la cara de las personas, que se encargan de identificar nuestros amigos en las fotografías, que ayudan a detectar pues, cánceres y, no sé, patologías en medicina. Todas estas IAs ya existían desde hace, me atrevería a decir, quizá un par de décadas. Pero ahora se ha convertido en algo popular, en un asistente como los de la ciencia ficción. Creo que por esto ha habido este gran impacto cultural, porque de repente hemos hecho realidad un sueño de las películas de ciencia ficción, ¿no? de Star Trek, de Star Wars. Tenemos casi como un robot dentro del ordenador que podemos hablar con él. Pero claramente esta tecnología es la primera versión de esta nueva etapa. Los modelos de lenguaje,
yo hablo de ChatGPT, pero podría hablar de, pues, de Gemini, de Llama. Hay varios de ellos, simplemente ChatGPT es el más popular y bueno, lo uso como metonimia. Eh, Estos modelos se llaman modelos de lenguaje, modelos grandes de lenguaje, y la palabra grande realmente hace mucho trabajo. Son muy grandes, consumen mucha energía, requieren de grandes servidores con tarjetas gráficas para realizar cálculos. Y seguramente lo que vendrá inmediatamente después será comprimir, para entendernos, estos modelos en algo pequeño que podamos tener en nuestro teléfono móvil y que podamos usar, que podamos comunicarnos con él. Las empresas lo están intentando, pero sinceramente no con demasiado éxito, porque no es fácil comprimir una gran inteligencia que ocupa miles de millones de megabytes, y me quedo corto, en un teléfono móvil que sí, son muy potentes, pero no lo son tanto. Pero no estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Ya empiezan a aparecer los primeros modelos más pequeños para usar en los teléfonos móviles y seguramente esta será la siguiente revolución cuando además de tener un gran chat GPT, un gran oráculo que todo el mundo usa, pues igual que todo el mundo, mucha gente pues usa Gmail o usa Zoom, ¿no? Que es un servicio centralizado, lo que tendremos será toda una serie de inteligencias artificiales descentralizadas, cada una estará totalmente personalizada para nuestros usos, pues podrá responder nuestros correos, podrá hacer la compra por nosotros y podrá comunicarse con otras inteligencias artificiales para realizar tareas. De nuevo, yo creo que esto sin atreverme a sacar la bola de cristal, creo que no estamos lejos de ello, creo que estamos como mucho a 10 años vista, muy probablemente a 4 o 5 años vista de llegar a este punto. Y, y en lo que venga después, pues no lo sabremos. Pero sí, yo creo, Armando, que todos estos modelos tipo ChatGPT son las primeras versiones, son como el Macintosh, son como las computadoras de los años 50 que eran del tamaño de una habitación y las fuimos monitorizando. Y lo que vendrá después, pues solo el futuro lo sabe. Estamos conversando con Carlos Fenolosa sobre La Singularidad, su nuevo libro sobre inteligencia artificial, obviamente. Hablamos de ChatGPT, bueno, de los chatbots, de esta tecnología, pero no sé si tienes la impresión o no de que pueda ocurrir lo que en algún momento sucedió con Internet y con Google y con todos estos buscadores, que si bien son masivos, son mundiales, la gente los utiliza, pero son finalmente privados, es decir, Google es una empresa que recibe dinero, es decir, que juega también con la información que todos le entregamos. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial con los gobiernos, con los estados, con las empresas también? ¿Va a ser esto un tema de discusión o finalmente la gente ya se acostumbró y le da lo mismo si es privado, si es público, si tiene o no rédito económico, etcétera? Es una pregunta fantástica porque yo creo que has dado en el clavo en que a la gente de a pie esto no le importa para nada. No le importa hasta que tiene consecuencias y le afecta. Y de hecho, dedico una parte en el libro a, es decir, yo me fijo en la situación actual en la que pues, estamos grabando esta conversación usando Zoom. Yo tengo un Macintosh, no sé, por allá Armando si tienes también un Macintosh o un Windows. Ujú. Windows por acá. Bueno, mi argumento es que le estamos pagando a empresas estadounidenses, ¿verdad? Para que nos ofrezcan servicios. Lo cual, oye, pues no está mal, pero sí que es cierto que si lo pensamos, no soy economista, por cierto, pero digamos a nivel básico, a nivel de balanza comercial, eh, todos los países, prácticamente todos los países del mundo, al menos los occidentales, tienen una gran salida de capital hacia las empresas tecnológicas estadounidenses. Y esto no es nuevo, viene desde la época del MS2, del Windows 3.1, Windows 95, del Macintosh. Bueno, ha sido así. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que esto puede multiplicarse, porque no es lo mismo pagar, no sé, $20 por una licencia de Windows que te va a durar 4 o 5 años, o no es lo mismo pagar $5, $10, $20 al mes por Zoom, por ChatGPT, por Gmail, que, como se está empezando a discutir, pagar $2.000 al mes por una IA avanzada tipo agente que pueda realizar el trabajo de una persona. Claro, hasta ahora vivimos en una sociedad socialdemócrata en general, capitalista, en fin. No quiero entrar en política, mi argumento es que esta sociedad está basada en que para sustentar el estado del bienestar,
la principal fuente de ingresos de los países son las rentas del trabajo. Si empezamos a sustituir rentas del trabajo y empezamos a reemplazar, no uno a uno, pero pues si una persona es capaz de usar ChatGPT para que no haga falta contratar a otro trabajador, pues seguramente el empresario lo hará, ¿no? O que una persona pueda una persona puede usar 4 o 5 IAs para hacer el trabajo de dos, si le sale más barato lo hará. Cuando hablamos de volúmenes más grandes, lo que estamos diciendo es que se deja de crear un puesto de trabajo, lo cual tiene consecuencias dramáticas para la persona, pero es que además se deja de tributar una renta. Y además de no tributar la renta en el país, esa renta, entre comillas, porque es una licencia de software, se va hacia Estados Unidos. Con lo cual, estas tuberías que transportan los pagos por licencia de software ya no transportarán cantidades de $20, $50, sino de 2.000, 3.000, $10.000. Y esto, si uno se para a pensarlo, puede empezar a ser preocupante. Y para mí es el principal riesgo de la IA a medio plazo. No a corto ni a muy largo, pero sí a medio. A mí no me preocupan las historias de Terminators, del fin del mundo, ¿no? No, me preocupa que yo quiero sustentar el estado del bienestar, quiero que haya un sistema de pensiones, que haya una sanidad pública, una educación pública. Esto se sustenta con impuestos y si dejan de pagarse impuestos de rentas del trabajo, porque lo que hacen es pagarse licencias a una empresa americana, tiene unas consecuencias que pueden llegar a ser catastróficas. Bueno, y a propósito de eso, estamos hablando con Carlos Fenolosa, que es académico sobre la singularidad de este libro sobre inteligencia artificial, y tú lo que tocabas, el tema laboral, pero también el de la proyección. Tú lo decías también, el futuro es más imprevisible hoy día que hace, no sé, 40, 50 años, donde la gente tenía un trabajo, no sé, se dedicaba a una, a dos trabajos en la vida, se jubilaba y esa era su vida. Pero hoy, si uno, por ejemplo, o tú que eres académico, tus estudiantes te dicen, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué futuro laboral voy a tener? ¿Te atreverías a decirle eso o le dirías, bueno, especialízate en muchas cosas o habla sobre tecnología, no sé, especialízate en inteligencia artificial? ¿Cómo mirar el futuro laboral pensando en que de un año para otro puede pasar cualquier cosa? No digo que todos vayamos a trabajar en inteligencia artificial, pero sí va a modificar nuestra vida y nuestro futuro también, en el ámbito laboral, social. Claro, cambia la estructura laboral porque si es muy difícil, será muy difícil que a medio plazo una inteligencia artificial reemplace a un trabajador senior, ¿no? Alguien con experiencia, alguien que ya tiene, no sé, 30, 35, 40 años, que lleva tiempo haciendo su trabajo y lo hace bastante bien. Sin embargo, esta persona senior usando la IA puede reemplazar pues, a un estudiante, a un becario, a un pasante, ¿no? Alguien que acaba de empezar. Y esto yo lo estoy viendo en que cada vez hay menos ofertas de empleo para jóvenes que están acabando la carrera. Y claro, ellos me preguntan, ¿qué hago, Carlos? Y es complicado, ¿no? Yo tengo estudiantes de tercero de carrera que están ya empezando a pensar qué hacen, si estudian una maestría, un doctorado, si hacen algún tipo de maestría en inteligencia artificial o un curso. Y mi recomendación personal, que no es la más bonita, pero es la única que puedo dar, es meter cuanto antes una patita en el mercado laboral, porque esto está cambiando tan rápidamente que nos podemos encontrar en que dentro de 3 4 años los jóvenes no solo compitan entre ellos por las plazas, sino que compitan con IAs. Que estas IAs, solo con que sean mínimamente más inteligente y mínimamente más fiable que el chat GPT que tenemos hoy, a 8 de abril de 2025, ya lo hará mejor que un estudiante joven. Eh, Esto, aparte de nuevo, de lo que es el cataclismo moral, emocional, ¿no? Psicológico para estos estudiantes, también es una cuestión de que para la empresa, por mucho que sea más eficiente tener a un senior, un adulto, o sea, a una persona más mayor, usando 4 o 5 IAs o agentes para ayudarle a hacer el trabajo, lo que puede provocar es que cuando esta persona se jubile, ¿quién entrará si no hay jóvenes? Si no les hemos enseñado, ¿no? No han entrado en este círculo. Y es muy complicado, ya te digo, mi respuesta no es agradable, pero creo que es realista. Yo creo que los jóvenes tienen que, primero, entrar cuanto antes en el mercado laboral, porque una vez dentro es más complicado que le despidan, que pierda el trabajo, que salga de la rueda. Y segundo, que empiecen a primar todo aquel tipo de habilidades que la IA difícilmente podrá hacer a medio plazo. Habilidades de tipo más emocional o bien especializaciones
en tareas muy concretas que es difícil que la IA pueda resolver también. De nuevo, pensando siempre a medio plazo, porque a largo plazo es imposible prever. Em, Así que estas son mis recomendaciones. Entrar al mercado laboral, desarrollar mucho las habilidades interpersonales y en cuestión de trabajos técnicos de oficina, pues buscar trabajos que la IA no haga bien. Evidentemente, si todos los estudiantes que se dedican a tareas que se llama de calor humano, por ejemplo, no, médico, enfermero, atención al público, gestión de recursos humanos, incluso la gente que se dedica al mundo del arte. Hacemos mucha broma con el arte, pero el arte de verdad, la gran literatura, la música, difícilmente será reemplazado por una IA. La gente buscará que otros seres humanos les entretengan. Deportistas, presentadores de televisión. Va a haber muchos roles que seguirán siendo territorio de los humanos por mucho tiempo. Pero claro, hay una gran parte de la población que trabaja, yo el primero, sentado delante de un ordenador, con el procesador de textos, la hoja de cálculo y el programa de correo. Y esto ya, las IAs actuales resuelven muchas tareas muy rápidamente. Estamos hablando con Carlos Finolosa sobre su libro La Singularidad. Y claro, hablábamos así a la pasada de los peligros. Está también esta idea, tú lo decías, de Terminator o de todas esas películas que nos muestran cómo la máquina finalmente domina el mundo. Em, pero, ¿cuáles son los peligros de la inteligencia artificial pensando en los estados, pensando también en las empresas? Pensando también en lo que tú comentabas, el tema, por ejemplo, esta semana, si no me equivoco, o la semana pasada apareció una nota sobre un libro que había ganado un importante premio y que había sido creado con inteligencia artificial, ni siquiera el autor era real. ¿Cuáles son esos peligros y cómo también afecta, por ejemplo, nuestra vida diaria, las democracias, las economías? Sin obviamente llegar a lo que es Terminator, pero sí me imagino que hay peligros reales que están a la vuelta de la esquina y que también me imagino que tienen que tener regulación. Sí, lo has dicho muy bien. El peligro real es eh, delegar tareas a las IAs sin que haya un ser humano supervisando. La IA es una herramienta, quizá en el futuro pueda tener capacidad de decisión, pueda tener agencia propia, de momento no la tiene y tenemos que tratarla pues como una hoja de cálculo súper inteligente. Eh, y el riesgo es que es muy tentador para una persona delegar la tarea a la IA y pedirle que te escriba un libro, que te haga un informe y tal cual sin revisarlo, pues mandarlo a tu supervisor, tomar decisiones basadas en pues una investigación, un razonamiento que puede hacer la IA que quizá puede no ser válido o que no tiene en cuenta otros factores. La IA es extremadamente potente y de momento hace aquello que nosotros le decimos. Con lo cual tenemos que pensar muy bien lo que le pedimos, porque es como un genio de la lámpara, al cual le pides un deseo, pero el deseo tiene que estar bien formulado, si no, corremos el riesgo de que aquello que nos conceda no sea exactamente lo que queremos. Y en lo personal, investigando esto, escribiendo, ¿cómo también te ha ayudado, por así decirlo, a encontrar una orientación de tu mismo trabajo? ¿Cómo te involucras también con la tecnología? ¿Y cómo cambió también tu trabajo como académico, por ejemplo, o como empresario durante los últimos años? ¿Y cómo se puede mejorar eso en el sentido de no ganar dinero, sino que rentabilizar o o tener más opciones, por ejemplo, para tener más ingresos? Bueno, en muchísimos aspectos. Bueno, podría nombrar muchos, quizá, bueno, pero en general, en estos modelos de lenguaje, estos ChatGPT, permiten automatizar muchísimas más tareas. Antes, para automatizar una tarea, alguien tiene que ser programador. Yo lo soy y yo estoy acostumbrado a automatizar tareas escribiendo código. Entonces, me escribo un programa pequeñito que resuelva una tarea determinada, que me haga unos cálculos. Entonces, en tareas de oficina, yo ya tenía muchos procesos bastante automatizados. Esto ahora con la IA explota porque no es necesario ser programador, sino que se le sube un documento a ChatGPT y se le dice, hazme un resumen, escríbeme un correo, prepárame un informe, genérame unas gráficas, se le puede decir que analice datos. Todas estas tareas de oficina que antes podían tardar unas cuantas horas, ahora se pueden hacer en 5 minutos. Esto, por una parte, abre muchas oportunidades
de negocio, por otra, eh, también requiere que la persona se recicle. Y en el mundo de la empresa, esto ya pasa. Tenemos, yo diría que la gran mayoría de programadores, la inmensa mayoría de programadores, ya usan una herramienta tipo Copilot para que les ayude a programar y a trabajar más rápido. Eso está muy bien porque simplemente supervisándola, ellos pueden dedicarse a hacer tareas de más valor y las tareas menos interesantes las hace la IA. Eh, y aquí la gran pregunta es decir, bueno, con todo este excedente económico, con estas horas de más que tengo libres, ¿cómo lo gestionamos? ¿No? Es un beneficio que va para el trabajador, que va para el empresario, va para el Estado, va para los fabricantes de esta IA. Esta es la gran pregunta que debemos resolver y has mencionado la regulación. Yo creo que sí que tenemos que regular no tanto la tecnología, sino los casos de uso. Europa ha empezado, bueno, ha preparado una regulación que yo soy bastante ambivalente, es mejorable, pero podría estar peor, así que en general no quiero ser especialmente crítico, pienso que se ha hecho un esfuerzo importante y mucha gente cree que es catastrófica, yo no lo creo, creo que es decente. Y por otra parte, creo que a nivel social es una realidad que hay que aceptar sí o sí. Me preguntabas a nivel pues, académico de profesor, bueno, pues para empezar, todos mis estudiantes usan ChatGPT para hacer sus proyectos. Es así. Y prohibírselo sería como pedir hace 10 años a un estudiante que no use la Wikipedia, o en los años 90 que no use una enciclopedia, o en los años 80 que no use una máquina de escribir. Claro, no tiene sentido ir en contra del progreso. Ahora bien, esta nueva herramienta, así como toda la gran revolución informática, a los profesores nos ayudó a automatizar tareas, a poder corregir exámenes con un ordenador, escribir exámenes y trabajos con un ordenador, es más fácil de leer, más fácil de corregir. ¿No? Te mandan un PDF en vez de tener una pila de folios por corregir. Pero la IA lo que hace es darnos más trabajo, porque tenemos que ir siempre un paso más adelante para evitar que los estudiantes hagan trampa. ¿Esto, pues, qué implica? Implica que sí, a nosotros nos ayuda, a mí me ayuda a preparar las clases y los exámenes, me da ideas muy buenas, me da ideas de actividades interesantes para que los estudiantes estén más motivados, pero a la vez, los estudiantes cuando me entregan un trabajo, yo no puedo corregir ese documento. Yo tengo que hacerles una entrevista y preguntarles y leerles en sus ojos si me están engañando, ¿no? Si realmente lo han entendido. Si lo han entendido, me da igual que el texto lo haya escrito ChatGPT, porque es como en los años 80 decir a un estudiante que no lo ha entendido porque lo ha copiado a máquina. Si luego lo ha entendido, ya está bien. También cambia los exámenes. Durante mucho tiempo tuvimos estos exámenes en aulas virtuales, exámenes de tipo test, que son muy fáciles de corregir. Ahora no, ahora los exámenes tienen que ser con papel y bolígrafo sin ningún tipo de dispositivo electrónico, porque si no es muy fácil copiar. Y esto, pues claro, hay muchos profesores a los que les da pereza, pero creo que no hay, vamos, lo he pensado, ¿eh? Ojalá tuviera una solución, pero no hay alternativa. La alternativa es volver al papel y bolígrafo, a las preguntas orales, a las presentaciones de trabajo, a corregir pilas de folios en vez de que lo corrija una máquina por nosotros. Eh, es una, no sé, creo que hay que analizar esta revolución con todas sus consecuencias, pero yo creo que desde luego el que simplemente se oponga, o sea, el que se oponga pues va a ir a contracorriente, ¿no? Y él verá, es una opción válida, pero creo que va a ser muy difícil mantener una oposición de algo que se está llevando al mundo por delante. Carlos Fenolosa, que es autor de este libro, La singularidad sobre inteligencia artificial, la historia de la inteligencia artificial, inteligencia artificial, bien digo, todo este fenómeno, cómo se ha ido adaptando, cómo se ha ido desarrollando, está aquí en este libro de Editorial ARPA. Gracias, Carlos, gracias por el tiempo y éxito también en tu trabajo. Muchas gracias, Armando.